Primera parte. La Revolución. Capítulo 4. Aunque el día amaneció nublado, con las nubes espesas y oscuras rozando las copas de los árboles y los techos de los bohíos, mucha gente conocida y desconocida estuvo visitándonos desde que las gallinas dejaron los palos. Mero llegó antes que el sol. Tomó una botella de creolina en el comedor, charló con mamá, buscó un poco de cal en el almacén y se fue a los potreros a curar los mulos que se habían estropeado en el viaje. Mero vivía en Pino Arriba y a lo que parece no tenía padre ni madre porque nunca le oí hablar de ellos. Se había echado novia y las primas noches le encontraban sentado en el bohío de ella, silencioso, mirándola con actitud tímida. Él era persona moza, de pocas líneas y carne indecisa. Parecía que todas las palabras habían muerto sobre sus labios y que todas las luces nacían en sus ojos. Mulato, alto de pómulos, trabajador y sufrido. No tenía estampa fija, ni se sabía ciencia cierta en qué acabaría. Entró al servicio de papá en Río Verde. Se le acomodó en el corazón porque no contestaba a sus regaños, porque era hombre honrado y porque, como no hablaba, no ofendía. Madre le quería mucho y siempre encontraba abundante el café para guardarle su tacita. Ni en Río Verde ni en El Pino, vivía en casa. Allá tenía la suya y al mudarnos encontró bohío en Pino Arriba. Se retiraba cuando nos sentía con sueño y volvía antes de que despertáramos del todo. Alguna que otra vez hablaba de su hermana, mujer a la que parecía profesar un cariño limpio. Ella tenía unos hijos que él llamaba mis sobrinos del diablo. Y cuando la ocasión le ponía frente a una recua que debía pasar por Río Verde, amarraba algunos clavaos en un pañuelo y se los enviaba a los muchachos para que comprara dulces. Papá conversaba con Simeón, que entre palabras se ponía de pie para recomendar a mamá cómo había de hacer la tisana que me curaría las calenturas. A mi padre le tenía disgustado el estado de alarma y de desorden que se había producido, y lamentaba sobre todo el reclutamiento de los hijos de Dimas. Ellos no eran asiduos de casa, pero trabajaban con papá. Uno viajaba con la recua y en ocasiones los dos. Cuando padre contrató cierta venta de troncos de robles y los utilizó para que ellos los cortaran y los sacaran al camino. Y cuando había que preparar las cargas de andullos o frijoles en víspera de salidas. Aquellos muchachos gozaban de fama de serios y de trabajadores. Ambos eran blancos, ligeramente curtidos por el sol. Ambos finos, respetuosos, bien criados. No nos visitaban con frecuencia porque estaban en edad de hacerles ruedas a faldas jóvenes y libres. Y por eso se les encontraba en los campos distantes, en las galleras o en las fiestas, de noche sobre todo. Se mantenían en relaciones lejanas. Dimas estaba muy orgulloso de ellos, aunque era discreto al alabarlos. Padre le estaba explicando a Simeón algo relacionado con ellos. Cuando se asomó por el patio de la vieja Calmita, estuvo callada mientras padre no la saludó. Después preguntó si no había visto a sus hijos. De seguro que papá mentía al decirle que sí. Y ella lo notó porque, aunque se despidió con ánimos de irse, se mantuvo rondando por la cocina alrededor de mamá, como quien busca un consuelo que no quiere pedir. Probablemente papá estaba enterado de todas las nuevas del lugar. Se las contaría a mamá en la noche. Quizá por eso había estado oyendo hasta bastante tarde el ruido peculiar del fósforo cuando se enciende, señal de que estaba insomne y fumaba. Yo estaba extenuado por la fiebre del día anterior, sentía una flacura interior, algo que me desteñía los colores y me invitaba a un sueño intenso.
El frío me nacía en los propios huesos, se me adueñaba de la carne, me martirizaba. Papá y Simeón seguían comentando sus asuntos. De rato en rato se levantaban, estrechaban con manos anónimas, hablaban en voz alta, pero de improviso padre gritó, notándose del asombro: ¡José Veras! ¡Caramba! Estaba en casa José Veras. Salí corriendo. Lleno de un impulso estúpido, tropecé con una silla. Oí a mamá clamar que me haría daño. Y me lancé sobre aquel hombre a quien quería entrañablemente. Y me recibió en el pecho, me apretó, me tentó con sus manos duras y me sostuvo cargando con un brazo mientras echaba el otro en el hombro de padre. José Veras, ladrón, haragán, valiente, simpático, dueño de una vida aventurera y atrayente. Recalaba en casa después de algunos meses de ausencia. Se había criado en Río Verde y veneraba a mi abuelo. Era cuellicorto y cabezón. Tenía bigote copioso, frente estrecha, espesas cejas, la mirada afilada y la boca siempre rota en risas. A veces resultaba pendenciero, se amanecía con la sangre gorda. Pero los que le conocían no se le atravesaban, porque a José Veras le pesaba el ruedo de los talones. Le pesaba el ruedo de los pantalones. Nunca trabajaba y robaba a plena luz. Sin embargo, la propiedad del amigo no tenía mejor celador que él, ni su familia más abnegado enfermo cuando hacía falta. Ni río botado, ni tiempo de agua, ni devoluciones le paraban cuando andaban en diligencias de gente de su querer. Al parecer abusaba de su fama, y en el juego engañaba miserablemente a los demás, o pedía lo que él sabía que nadie le negaba. Es el caso que vivía y que no doblaba el lomo. A veces desaparecía y averiguábamos que estaba en la cárcel, ya porque hubiera vendido un novillo ajeno, ya porque hubiera atendido a alguien en pleno camino, con las tripas afuera. Tenía el cuerpo bien medido y musculoso, tanto que parecía un saco lleno de piedras. Vestía traje gris, estaba descalzo y usando sombrero de fieltro verde, medio raído y con pantalones de sudor y polvo, lamparones. Comenzó a charlar de muchas cosas, vigilado por la mirada astuta del alcalde. Se me fue largo rato después, dejándome acostado. Él mismo me llevó al catre y me recomendó que me cuidara. Volvió en la tarde, cuando hubo encontrado acomodo en un bojío desvencijado que estaba al otro lado del yaquecillo. Las yaguas calcinadas se le caían en pedazos y el viento cantaba con ronca voz sobre las rendillas. Todos decían que en aquel bojío salían muertos. La vegetación que le rodeaba era greñuda, llena de mallas, pantalones y pajonales y bejucos. Estos gateaban por las esquinas del bojío y rompían en verdor sobre el techo. En el pino nadie se hubiera arriesgado a dormir en él y cuando mamá le preguntó cómo se atrevía a hacerlo, le contestó José Veras que para los muertos tenía su oración y para los vivos su revólver. Entre risas dijo más tarde que el bojío le gustaba porque nadie le pedía cuentas si le arrancaba las tablas para hacer su candelazo en las horas de frío, o en las noches de frío. Capítulo 7. Cuando papá consideró que los mulos habían dispuesto en los potreros su fatiga, y cuando le vio las ancas firmes a su mañosa, dispuso un viaje rápido al pueblo para llevar las telas y otras cosas
antes de que la gente se embullara con los tiros. Salió bien de mañana y volvió cuando el sol rastreaba desde el oeste. Estaba muy alegre, porque había hecho buena venta. Dijo: acomódense para regustar mejor la cena recién comida, que en el pueblo había dudas, decires, pesimismo. Ay de esta gente, si Fello Macario los coge ahora desorganizados. Manque no los coja, don Pepe, manque no los coja, sentenciaba Simeón. En un rincón, huyéndole a la luz retozona para esconder su tristeza, Dimas solo atinaba a decir: con que no vido a los muchachos, don Pepe, con que no los vido. Más que hablar con papá, parecía hacerlo con la noche dilatada, con la noche plena que se estaba endureciendo afuera. La vida del campo estaba suspensa para todo aquello que no fuera la revolución. En las tertulinas de casa se contaban historias de sangre. Se hablaba de tal pleito, de las bajas que hubo en tal lugar. Cada día aparecían noticias nuevas que nadie sabía de dónde procedían, puesto que ninguno de los contertulios salía del pino. Se decía que las tropas pasaban de noche, y alguien aseguraba que sentía los pasos de las monturas. Papá era o muy crédulo o muy incrédulo. Sus simpatías estaban con los alzados, quizá porque era amigo del general Fello Macario, quizá porque el gobierno había reclutado a los hijos de Dimas, cuyo dolor manifestó perennemente. Aunque lo disimulaba, indignaba a quienes le querían. La amenaza de la revolución paralizaba las vidas. A cada momento se la creía ver aparecer por el recodo de la encrucijada, abrazándolo todo. Sin embargo, la tal amenaza no podía matar el deseo de diversiones. A pesar de que cada amanecer faltaba alguna cabeza de hombre en algún bojío, porque en la noche tomó el camino de los cantones, a pesar de que nadie sabía qué cosa desagradable le guardaba la revuelta, a pesar de que nadie sabía cuándo podía aparecer una columna armada, la gente se preparaba para bailar. Desde muchas noches antes a la del sábado se oía retumbar la tambora por los lados del jagüey adentro. Eran ruidos sordos, epilépticos, con ritmo de tiroteo lejano. Los hombres ensayaban merengues y cuando la brisa venía del este, llegaba hasta nosotros la voz desgarrada del acordeón. El entusiasmo iba cundiendo en los campos vecinos. Desde la tambora parecía irse desprendiendo un calor que emborrachaba. En la noche trepidaban las sombras bajo el convite apremiante de aquella tambora. Simeón habló con papá para que pusiera cantina en jagüey adentro, pero padre le contestó que él no contribuiría para esas cosas, cuyo final era siempre sangriento. Él sabía bien cómo va levantando el ánimo la copa apurada sin medida, cómo enaldece la música tosca del acordeón. En toda fiesta flota un vaho viril y cruel, un olor confuso y de sudor y de mulo caminado, una pestilencia de pólvora que acaba poseyendo a los hombres y determina los chorros de sangre. El baile debía ser el sábado en la noche. Sin embargo,
Desde antes del atardecer empezaron a cruzar por el camino incontadas mujeres. No se sabía de dónde salían tantas. Unas tenían color de cacao, otras eran blancas, con la sangre apretada en las mejillas. Otras parecían negras de tan oscuras. Todas llevaban trajes anchos de colores chillones. Todas movían las caderas con vaivenes de hamacas. Y todas tenían ojos encendidos, como fogones en las medias noches. En los moños altos y copiosos lucían su gracia los claveles, reventones y las tímidas rosas. Pasaban también hombres agrupados en caballas, a pie, bien trajeados, descalzos. Gentes de toda raza y de todas composturas venían vociferando, reían, charlaban y bebían a pico de botella. Papá y yo estábamos en el camino real, junto al portón. Veíamos aquel desfile abigarrado de padre, que padre comentaba con palabras despectivas. La tarde se arrimaba también hacia allá, hacia Hawái adentro. Parecía ir cruzando el cielo en amplios trazos de luz morada. Oíamos claramente la tambora con su ruido esquivo, veloz, desesperante. Por el camino, con la cabeza gacha, venía Dimas. Traía las manos en la espalda y parecía no querer andar. En eso oímos tiros. Sí, eran tiros. 6, 7. Sonaban claramente, por encima del sordo rugido de la tambora. Dimas se detuvo. Nos miró con ojos desolados y absurdos. Estaba ya cerca de casa y corrió. ¡La revolución! ¡La revolución!, roncaba. Pero no era la revolución. Vimos a un hombre que venía desde la encrucijada en nuestra dirección. Corría alocado, se detenía de pronto, disparaba y tornaba a huir. «¡Es José Veras!», gritó papá. Sí, era José Veras. Se le veía como una mancha gris, atareado en cargar el alma humeante. Cerca, tirándole los cascos de las monturas sobre las espaldas, le seguían 4 hombres. Traían los sables en alto y se inclinaban hacia el camino. Yo estaba asustado. Mamá y Pepito corrieron al portal boquiabiertos. Papá los atajó, los empujaba con las manos, con las palabras. Se metió en el almacén a todo correr. Cuando salió de nuevo, con el revólver oscuro en la mano, acababa de caer José Veras. Los perseguidores saltaron sobre él en desorden. Vimos claramente el chorro de sangre que le nació en el pescuezo, pero aún así, en el suelo, disparó 2 veces. ¡Asesinos! ¡Asesinos!, tronó papá. Y aló el gatillo 3, 4 veces. Dimas corrió sobre el grupo. Llevaba en alto su cuchillo. Los caballos se arremolinaron junto al cuerpo herido de José Veras. Aquello parecía una mancha confusa, medio perdida en el atardecer. También papá corría, gritando insultos, pero los desconocidos lograron montar. Nos ahogaba el sobresalto mientras el camino real se alargaba tras los cascos de aquellos 4 caballeros veloces. Toda la gente del baile se desbocó en el patio de casa. Venían agrupadas como hormigas, una algarabía terrible que se alzaba de aquel montón inquieto que gritaban y gesticulaba.
Tenían al herido tendido con la cabeza sobre la calzadita que llevaba a la cocina, un machetazo cruel que desde la oreja derecha hasta casi la mitad del cuello le había tumbado buen trozo de carne. Había abierto salida a la sangre abundante de José Veras. La tierra mojada y negra se la iba chupando con avidez. Las mujeres y los hombres se inclinaban con miradas tímidas y asustadas sobre el herido. A medida que pasaba el tiempo, se agrandaba el grupo. Simeón escupía incendios mientras caminaba de un lado a otro, con el entrecejo arrugado. No comprendía que se pudiera herir tan cobardemente a un hombre. Solo José Veras parecía tranquilo. Hojeaba el grupo y trataba de sonreír, pero a cada esfuerzo le borbotaba la sangre por la herida. Tenía ya el pecho y los hombros rojos. La vieja Carmita había venido también entre los curiosos. Se alejó de todos, se dobló cerca de la alambrada y escogió algunas hierbas. Pidió permiso a mamá para majarlas en la cocina, pero mi madre, ni padre, ni nadie sabe qué convenía hacer. Todo el mundo se movía de un lado a otro, protestando y asqueado del suceso. Aquella masa confusa solo sabía mecerse en círculos sobre José Veras. Carmita pedía una aguja con hilo y papel de estraza. Habló con Simeón. Dimas daba voces queriendo pasar. La vieja se inclinó junto a la cabeza del herido. Él quiso moverse para verla. La sangre le salió entonces a caños, ensuciando la falda morada de Carmita. «Estése quieto, compadre, que vamos a coserlo», recomendó el alcalde. Él movió los párpados, aprobando. La vieja le llenó el hueco de carne viva con las hierbas mojadas. Metió también papel de estraza y comenzó a coser la despiadada cortadura. Todo el mundo trató de no ver. Solo una mujer joven, de encendido color, dejó los ojos fijos en José, moliéndose los labios. Oyéndoselo contar a la gente, supimos que José estaba jugando con unos hombres que decían ser del Bonao, pero a quienes se sospechaba como procedentes del cantón de Jima. Hizo trampas para quedarse con una onza. Se la reclamaron, se negó a devolverla y acaeció la tragedia. Papá ordenó que le arreglaran con sacos viejos y aparejos una cama en el almacén. Simeón se le acercó para preguntarle quién era su agresor. Desde el suelo, apuntándole una sonrisa maligna en la boca descolorida, respondió: «Veras, esas son cuentas mías, compadre». La vieja Carmita explicaba a un grupo de mujeres: «Eso no se muere y él va mala». Los hombres buscaban, con justo disimulo, la dirección de la gallera. Un día amaneció, capítulo 8. Un día amaneció el pino en revuelos, pero se aseguraba de que la columna revolucionaria llegaba de un montón a otro. La gente correteaba por el camino, dando voces y arreando los celdos y los berreros. Ladraban los perros y los hombres se mangueaban, se acercaban, cuchillaban entre sí y guiñaban los ojos.
En realidad lo que había sucedido era que media docena de alzados apostados en Jima se hicieron de caballos y llegaron hasta Jumunuku para comprar ron. En la pulpería bebieron de lo lindo y, estando en calor, se les ocurrió disparar los revólveres. Uno de los vecinos, cuando la noche cerró silenciosa sobre los tiros, salió cautelosamente, cruzó unos cuantos guayabales y llegó al bohío más cercano. «Por ahí vienen ya», dijo. En ese bohío se alarmó la gente y corrieron a donde unos primos que tenían cerca de Hawái. «Por ahí viene la revolución», dijeron. Uno de los muchachos que oyó la voz y creía que amanecía, se echó afuera, cruzó el río y llegó hasta la casa de la vieja Calmita. Le aseguró que la columna estaba casi entrando al pino y hasta le juró que sus vecinos venían en ella. La vieja Calmita tocó en las puertas de todos los bohíos cercanos, alborotó a los hombres y en la madrugada estaba el pino entero sobresaltado, esperando oír de momento la corneta que anunciara la llegada. José Veras, que estaba bastante aliviado de la herida, pedía que le dejaran salir o por lo menos asomarse a la puerta, porque quería ver si entre los que llevarían estaban sus heridores. El frío apretaba, aunque estaba despejado el cielo. José Veras se había recetado a sí mismo resina de almacey. Tenía el cuello rojo, mojado casi, morado. Me tenía consigo cuando las fiebres me permitían levantarme. Me hacía preguntas y cuentos. El día del revuelo en el pino estuvo nervioso, pero a medida que se acercaba la noche, cuando viera que se trataba de alarmas falsas, se le fueron haciendo mustios los ojos, como las flores castigadas por el sol de mediodía. En la tarde, mientras la gente aún se removía de arriba a abajo y en la cocina se hacían vaticinios y se adelantaban concretos, José Veras desenredaba sus mejores voces para contarme una historia. La luz del atardecer persistía temblona en las rendijas. Él, con los pies cogidos de nalgas en su camastro, la mirada infantil y alegre entretenía mi impaciencia. Bueno, Patecajón estaba aquí, un ejemplo, y estaba en La Vega. Andaba con un saco más grande que una casa, y ahí iba metiendo cuanto muchacho topaba. Una vez nos llamó el gobernador a 5 presos, que estábamos en la cárcel por desgracias que le pasan a uno, y nos dijo: «Ya, Patecajón, está haciendo mucho daño. Los sueltos a todos ustedes si me lo consiguen». Salieron los 5 presos, cada uno tomó caminos distintos hacia los palos de los ríos, porque Pata de Cajón tenía la propiedad de aparecer en varios sitios a un mismo tiempo. Casi nadie le había visto, pero se dio el caso de desaparecer 4 niños a la vez, en lugares distintos, y en todos habían encontrado las huellas cuadradas increíblemente grandes del fantasma. 1 o 2 viejos aseguraban haberlo topado, ambos de noche. Era, según decían, hombre bajito, que podía crecer o hacerse como una hormiga. De acuerdo con sus deseos, se rumoreaba que había venido de Haití y que tenía panales de avispas
en las barbas blancas, espesas y largas. Más de un mes estuvieron los presos acechando a pata de cajón. Una noche pasada ya la media, José Veras, que cuidaba el paso de Pontón, vio bajar por los cerros de terreno 2 hachos de cuava, grandes como pinos nuevos. José no era hombre capaz de sentir miedo, pero era tan impresionante el sordo ruido de perdigones desprendidos que salían de los cerros, y tan azul y extraña la lumbre que despedían aquellos hachos, que José se hincó. Rezó un Padre Nuestro y 2 salves, y sintió no tener vela para alumbrarse el camino de los cielos. Por la sábana de Pontón, tostada, amplia, llana como palma de mano y despoblada, empezó a cruzar una gigantesca figura que se movían en la sombra, a pesar de que los hachos se la precedían. Los tales hachos caminaban solos con pasmosa serenidad, igual que si la mano del diablo los sujetara. Ya estaba cerca la aparición. José pudo distinguir el tamaño de los pies, disformes, cuadrados y grandes como cajas de mercancías. Sobre ellos se alzaba la figura dudosa que él estaba en obligación de apresar. José se había metido entre las mallas que orillaban la sabana. Miraba con ojos enloquecidos de pavor y sentía ganas de correr, de hacerse ligera guinea entre aquellos pajonales palos, enrojecidos por la lumbre de los hachos. Recordó la misión que le habían confiado, pensó en los niños que desaparecían esa noche. Se sintió heroico y comprometido, ya no dudó y desenfundó el revólver. Pero los tiros no salieron. José Veras sudó frío. El fantasma caminaba sobre él, así, volando. José se aterrizó hasta los mismos huesos y lanzó un grito terrible. Después, no supo más. Los vividores del lugar lo encontraron a la mañana siguiente, tendido de cara al cielo, apretando el revólver con mano agarrotada. Asma, terminó, puedo jurar que lo vi como se lo estoy contando. Se apretó más los brazos contra los pies. Una tristeza absurda que poblaba de pena el rostro. Hace ya mucho tiempo que Pata y Cajón no sale, explicó. Me dijeron que se fue otra vez para Haití. Parecía lamentar en su interior la ausencia del fantasma, mientras manoseaba matando los mosquitos que la sentaban en las piernas. Yo me sentía debilucho y me levanté para dejar a la humeadora que se adueñara del vasto almacén. Sobre el techo de zinc se iba haciendo gruesa la noche picada de estrellas. Capítulo 9. Enfermo estaba yo, con una fiebre que me hacía arder la sangre. Cuando recibimos las primeras noticias seguras, se sabía sin lugar a dudas que llegarían en la tarde y además que las avanzadas del gobierno se replegaban con precipitación hacia el pueblo porque una columna de la revolución había atacado por la espalda. El camino parecía un hormiguero y en todas las caras habían risas insolentes. Desde que el sol dejó su inclemencia, empezó la gente a apostarse en las palizadas. José quería salvarse, levantarse.
pero una llovizna menuda comenzó a salpicar los campos y se fue haciendo gruesa. El viento sin ley de las lomas la tomó chubasco. Sin embargo, los hombres no se iban. En casa se trajinaba como nunca y padre hizo ensillar la mañosa para que Mero fuera a toda carrera hasta Pedregar y comprar algunas medias botellas de ron en la pulpería que vegetaba allí. Entrando ya la noche oí el rumor vago, confuso y atronador, que iba creciendo rápidamente. Pepito estaba a mi lado, temblando de frío, hecho un manojo de nervios. Sentíamos igual que si un río salido de madre se hubiera adueñado del campo real y corriera arrasando con bojíos, con árboles, con piedras. Algunos disparos sueltos cantaron en el anochecer y se distinguían gritos roncos, voces aldidas, palabras desnudas. Papá caminaba a grandes trancos de una habitación a otra, al amparo de las sombras que se metían apelatonadas en la casa. Salté del catre y me fui al almacén. Me sentía exhausto, crecido a un tiempo. José Veras entreabrió una puerta. Veíamos el agua gotear sobre las arrugas del zinc. Ese es el fello Macario, dijo él. Señalaba el prisionero jinete elegante, de pecho salido, que montaba un nervioso y bien parado cabello rosillo. Tenía la piel oscura y llevaba sombrero de Panamá. No se le veía arma. Vestía saco acolcholatado y pantalones azules y estrechos, cubiertos de rodilla abajo por negras polainas. A medida que se acercaba se distinguía mejor el rostro viril del general. Se adornaba el labio superior con bien hecho bigote. Usaba pañuelo de seda arrollado al cuello. Mirada por encima de los hombres sereno, arrogante, seguro, como hombre acostumbrado al mando. Su cabello era también de jefe, malchoso, embalbado, brioso y alto. No movía la cola y pisaba como si temiera hacerle daño a la tierra. Tras el general se adivinaba un hormiguero de hombres montados y a pie, y a su lado venía un negro bajito, jinete, en alazano pequeño. Tenían las cornetas tercianas sobre el amplio pecho. De la columna que caminaba torciéndose, moviéndose, ladeándose, se elevaba un vasto rumor de conversaciones alegres. Algunas que otra voz se alzaba en gritos. Muy atrás se adivinaba otro grupo, medio ahogado en la llovizna. José Veras estaba nervioso y ardía en deseos de tirarse al camino. Le bailaban los ojos, se mordía las rabizas del bigote. Palidecía. Yo me sentía colmado de entusiasmo, enamorado de la postura elegante, viril y simpática de aquel general legendario, de quien se contaban 100 generosidades y no sé cuántos gestos de valor. Se decía que en todo el Cibao no encontraba compañero en la seguridad de su muñeca, que no perdía tiro. Corría de boca en boca la historia de que cierta vez en la fiebre del combate metió su caballo en la montonera enemiga para arrancarle a una rumba de muertos el cadáver con un compadre que se lo echó por delante y que retornó a su tropa al tren picado de su montadura, sin apresurarla, sin disparar,
y sin volver el rostro. 50 merengues cantaban las hazañas del general Fello Macario, y yo lo tenía ahora al alcalde de mi vida, de mi vista, y sentía que una felicidad ardiente y desconocida descendía sobre mí. Pero cuando vi que, ya casi frente a casa, el general dirigía su montura hacia el portal, y sentí que papá salía a recibirle, dejé la rendija y corrí a mi catre. Oí el saludo cordial de mi padre, oí la voz del recién llegado, autoritaria, salida a borbotones, como las burbujas de las botellas metida en el río. Oí la voz alegre de mamá dándole la bienvenida, y oí las pisadas del rocillo en el patio. Pepito corrió al comedor y subió la ventana. Volvió inmediatamente a decirme que había muchísimos caballos en el portal, tratando de entrar, pero que el general lo había prohibido. Las pisadas de las bestias frente a la casa, en el trocito de camino que se nos echaba adelante como perro sato. Las voces aguardentosas de los revolucionarios, el tintineo de los estribos y los frenos, cuando los animales pretendían sacudirse la llovizna de encima. Todo aquel clamor ronco, nuevo y vertiginoso penetraba en mi habitación, cabeceaba contra las paredes y me golpeaba en las sienes. A poco sentí pisadas recias en el comedor y sonido de espuelas. La voz de Fello Macario, baja y mandona, colmó la casa. Estuvo largo rato hablando con padre y me di cuenta perfecta de cuando llegó Mero con el ron y cómo chasqueó los labios el visitante, indicando que le había gustado. Después se pusieron de pie y creí que él se iría, pero las pisadas se acercaron e irrumpieron en mi habitación. Mamá le seguía con la luz. A su gracia pude ver al general. Era de expresión adusta, cerrada, imponente. La nariz afilada y la boca aprieta, y la barbilla pronunciada, y el entrecejo le hacían difíciles las intimidades. Sus ojos pardos, manchados de rojo, se movían con impresionante pesadez, igual que si estuvieran metidos en barro. Tenía la quijada sólida y la cabeza pequeña, con el pelo cortado a rape y jaspeado por puntos de canas. Estuvo sentado en una silla serrana, junto a mi catre. Me pasó varias veces la mano por la cara, al descuido, mientras contestaba las preguntas de papá. El descuido también pareció tentarme por el pescuezo con el dorso oscuro. «Este muchacho se está quemando, Pepe», dijo. «Unas calenturas», comentó mamá. «Yo lo voy a curar de una vez», aseguró. A la sonrisa de duda que se descosió en el rostro de mi padre, respondió él con otra de sapiencia. Pidió ron a mamá. Se desabotonó el saco, sacó del cinturón un hermoso puñal que tenía el mango negro y adornado con plata. Buscó a tientas una cápsula y lentamente, como hombre que de nadie depende, comenzó a desplomar la munición. Logró sacar el cascarón, no sin algún trabajo, y había vaciado la pólvora
en la mano zurda. Cuando retornó mamá trayendo el ron, él se bebió un trago, sin asquearse, igual que quien bebe agua. Echó la pólvora en el resto y me tendió el vaso. Papá gritó que no me diera tal bebida, pero él le contestó sonriendo que esa era la medicina de los hombres. Sujeté asustado el vaso, tragué el ron y sentí que un candelazo me abrazaba la garganta. Fello Macario me miraba con sus ojos pardos, pesados e impresionantes. Las lágrimas me saltaban de los ojos y entre ellas veía la expresión apesadumbrada de mi padre. De pronto pareció. Capítulo 10. Una semana después había renacido la paz en el lugar. El sol rubio, retozón y malcriado, llenaba de oro los paldos caminos del campo. Mero iba y venía sin cesar, sacaba los mulos, los peinaba, les curaba las mataduras y les revisaba las patas. Recosía aparejos maltrechos, cerones rotos. Se pasaba horas enteras retejiendo sogas desflecadas. A menudo iba Calmita para cambiarle la resina de Amastey a José Veras. Hablaba poco o no hablaba y rara vez se refería a sus hijos. Lamentando no haberlos visto cuando la revolución pasó, José le explicaba que ellos estarían en otros sitios, porque la guerra era muy grande y había mucha gente en el monte. José se arriesgaba a salir y se metía en la cocina bien de mañana para hacer rabiar a mamá con su descuido, o para contarme cuentos en los que no faltaba un muerto que ora, galopando en las ancas de un caballo, hasta derrengarlo en cualquier recodo del camino lleno de tinta. Ora le mandaba a buscar una botija repleta de onzas. Ora le pedía que rezara para sacarle las penas. El viejo Dimas silenciaba y la mayor parte del día la sacaba apretándose la frente con la mano, corta y recia. Nadie se le traía noticias de sus hijos y a ratos solo sabíamos cosas desagradables para el gobierno en cuyas filas estaban. En estos días rezongaba a menudo. No hay que pensar en trabajo, todito lo echan a perder estas condenadas revoluciones. Apenas venían campesinos a casa. Algunos se aparecía de tal en tal, con un mísero andullo o con 2 cajones de maíz. Papá se quejaba del mal tiempo, aunque entre 10 se le oyera decir que, a pesar de todo, la vida iba adelante. Y así era. Con algunos empujones, es cierto pero la vida iba adelante. Podíamos compararla con las aguas escasas y pestilentes del Yaquencillo. Cuando le lloviera, las lomas bajaría impetuoso y alzándose hasta los más altos de sus reliquias barrancas. El jefe de cantón de Pedregal se presentaba temprano en busca de su café. Volvía a mediodía a comer y retornaba en la noche para tertuliar y echar un trago sin aparecía. Era tal como un tipo pintoresco, negro, rejoncho, de mirada vivaz y alegre decir. Resultaba gracioso y simpático con nosotros.
a quienes miraba como personas superiores. Pero hombre que le cayera bajo la voz del mando era hombre perdido. Le chilaban las palabras de una manera atroz. Y si un hecho de almas en el que había actuado, anulaba a cuantos intervinieron en él para crecerse de modo desaforado. Él había mandado el fuego y repartido la guerrilla. Fue él quien en tal pleito le tumbó la cabeza de un machetazo al general tal. Y él quien hizo prisionero a aquel otro general. Y él quien, cuando tal pleito estaba perdido, se apareció con 6 hombres y un corneta, y a toque de avances y descargas cerradas salvó la situación. Era de verle cómo saltaba y removía los brazos, cómo se le incendiaban los ojos y cómo doblaba e imitaba la corneta con la voz y los tiros con un ruido seco en la garganta. Era un remolino vivo y no cabía en espacios alguno, por ancho que fuera, cuando contaba lo que él llamaba un sucedido. Se mantenía cargado de almas, tenía un sable terciado sujeto a la cintura por una cinta ancha y tricolor, 2 revólveres, el uno cacha negra y el otro nacarado. Usaba un puñal largo y agudo que llevaba envainado a la espalda, con el mango hacia el lado derecho, del hombro izquierdo hasta la cadera. Del otro lado que le pendía una cartuchera cuajada de municiones y otra se le enroscaba en la cintura. Sobre la guayabera de fuerte azul, a todos les resultaba chocante, y José aseguraba que los hombres así no salían guapos, pero que aquel diache comía balas. Para mí era un mortificante problema pensar cómo se hacía para dormir tan repleto de hierros peligrosos. En las tertulias de la cocina y de los labios de aquel hombre desfilaron todos los generales habidos y por haber, contando los pleitos en que había figurado. Resultaba que había recibido su bautismo de fuego por lo menos 20 años antes de nacer. Él mismo no recordaba de dónde era, y unas veces decía que había nacido en Piedra Blanca, otras en Santiago, otras en La Línea. Algunas noches se ponía a detallar por qué sitios estaba triunfante la revolución, cuáles eran los lugares por los que el gobierno podía recibir refuerzos. Papá dedujo por esas conversaciones que la gente que estaba en el pueblo se le veía apretada y que nada más por la línea férrea mantenía contacto con el gobierno. Con un candor infantil dibujaba planos en el suelo, utilizando astillas o el cuchillo de Simeón. Aquí está tal tropa, decía señalando el lugar de la tierra, en la tierra. Y aquí tal estación. Y el general fulano está encantonado allí. Ajá. Una vez papá aseguró que de él estar en el pellejo del general Ferio Macario, ganaba la revolución con un solo encuentro. Yo, explicaba, corto por Pedregal o por los Mameyes, hago que algunas guerrillas tiroteen el pueblo por la entrada de Portón. Y cuando me estén esperando les salgo en la misma vía férrea, cortándole las comunicaciones. Bueno, don Pepe,
observaba José Veras. Pero usted no cuenta con que ellos tienen todo el pueblo y para mover tropas lo hacen corriendito. Conti más que si se tiran con la guerrilla y la aflojan, se meten por este camino hasta el mismo Bonao y le alborotan el gallinero al general. Papá le miraba pensadamente, obligado a callar, porque por boca de José Veras hablaba la verdad aplastante del hombre que no ha autorizado en su vida, sino que ha actuado siempre. Lo que pasa, terciaba el negro, es que en el pueblo hay balas y soldados de verdad, correteando de arriba a abajo. No se ganan pleitos, don Pepe, sino que metiéndose entre la candela. Inmediatamente comenzaron a contar una acción en la que él había intervenido. El general decía que así y él que asá. Discutieron por poco y si se matan en el calor de la disputa. Pero cuando hubo que atacar, se hizo como él dijo y se triunfó. Ahora están murmurando, soplaba Simeón, que esperaban refuerzos y que tal vez le traigan hasta unos cañoncitos. El negro alzaba los ojos asombrado. Absorta en su oficio, mamá se echaba el glu glu del agua que estaba en el fogón. A medida que fue tomando confianza, el jefe del cantón se fue apareciendo acompañado. Los que con más frecuencia iban eran unos hombrecitos descoloridos, con solo la piel sobre los huesos, silencioso, de modales lentos, caballeros muertos, y negros y ojos de matón. Y un mulatazo enorme que casi no cabía por la cocina, dulce al hablar, al moverse, al mirar. En su cuerpo todo era flojo y caminaba como una persona con sueño. Otros muchos se turnaban en las visitas, pero no eran asiduos. José los interrogaba a todos. Y como el descuido preguntaba por gentes del Bonao, bien se veía que vivía alimentando el deseo de vengarse. Dimas se interesaba por noticias que vinieran del pueblo, deseoso de que alguien le dijera un día de sus hijos y que estaban sanos y salvos. Generalmente se mantenía exprimido, como las guayabas que el mulo pisa en los caminos. Tenía los párpados amoratados y la lengua pesada para la conversación. Sabíamos que la revolución no acometía de manera resuelta, y hasta el negro se quejaba de ello, lamentándose de que el general no encontraba la oportunidad propicia para lucirse. No era muy discreto hablar así, pero él se sentía seguro y sabía que en casa nadie le iba a hacer una mala jugada. Oyéndole hablar, todos fuimos cobrando un miedo vago o no se sabía qué cosa. Teníamos que un suceso inesperado hiciera cambiar los acontecimientos o que, por lo menos, que los detuviera allí donde estaban. Ya hubiera sido bastante amargo eso, porque aunque yo no lo entendiera, que vivir era cosa difícil, se lo oía decir a los mayores, y la vida tal como estaba. Me llenaba de sustos. Sabía que la revolución estancaba las fuerzas en marcha, que entre los conucos iba sembrando fuera a recogerlo, porque en su propio tallo
Se hacía tripa oscura e inútil la fragante hoja de tabaco y, sobre todo, que por los callejones de cada campo empezaba a crecer el fantasma del hambre. Una noche pesada de incertidumbres llegó el negro cabizbajo, tumbó el pilón y tomó asiento en él. Con la frente en la mano estuvo largo rato sin decir palabra. Se rascaba las piernas y parecía quejarse. Papá le miraba y se asombraba. ¿Se siente malo?, preguntaba solícito. Al cabo de buen rato, alzando la mirada, el hombre dijo sencillamente: te entraron refuerzos al pueblo. Todo el mundo abrió la boca, pero el asombro las llenó de silencio.